Buenas tardes, buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan? Sí. Sí, Buenas. Bien, entonces vamos a comenzar la clase de ahora. Ayer quedamos en que había una confusión. Bueno, aquí vamos a dar un pequeño repaso a lo que es el concepto de flujo estacionario, a qué nos referimos con flujo estacionario. Entonces, desde el primer día vimos esta imagen. Es un poco confuso, yo sé, porque el flujo estacionario es aquel en que las propiedades cambian con respecto a una posición, pero no con respecto al tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere con que cambia con respecto a una posición? Bien, habíamos hablado con este ejemplo de esta imagen, donde por el lado izquierdo entra una masa, imaginemos que fuese agua, y por el otro lado sale agua. E imaginemos que entra y sale la misma cantidad de masa de agua. Bien, el agua entra por el lado superior, lado izquierdo, a 300 grados centígrados. Luego, cuando se mueve al lado derecho, baja a 250. En el centro llega a 225 hasta que sale a 150 grados centígrados. Y eso fue algo que yo medí a la 1 de la tarde. Bien, ¿a qué nos referimos con que la propiedad cambia con respecto a una posición? Bien, cuando el agua entra a 300, luego se mueve al lado izquierdo, perdón, al lado derecho y baja a 250. Llega al centro, es decir que dependiendo de la posición física en el sistema, la propiedad de temperatura sí cambia, digamos 300, 250, 225, 200 y 150. Y eso fue la 1 p.m. Regresamos a las 3 p.m. y volvemos a medir. Volvemos a medir la masa y la masa es exactamente la misma. Está entrando a la misma masa y está saliendo a la misma masa. Volvemos a medir los mismos puntos y el lado izquierdo a la 1 p.m. medía 300 grados centígrados y a las 3 p.m. también mide 300 grados centígrados. Nos vamos al lado derecho. Aquí mide 250 a la 1 p.m. y a las 3 p.m. también mide 250. Luego, medimos también en la parte inferior y a la salida a la 1 p.m. mide 150 grados centígrados y a las 3 p.m. mide 150. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los puntos, la temperatura es la misma, no importa si es la 1 p.m. o 3 p.m. Eso significa que la propiedad no cambió con respecto al tiempo, pero sí cambian individualmente con respecto a una posición, es decir, al lado izquierdo con el lado derecho no tiene la misma temperatura, entonces ahí sí cambió con respecto a la posición. Pero cada una de esas dos temperaturas se mantiene constante, no importa la hora. Entonces, en ese caso, la propiedad de temperatura no cambió con respecto al tiempo. Aparte de eso, que también las masas deben ser las mismas a la 1 p.m. y a las 3 p.m. Entonces, eso es una condición de flujo estacionario, que era lo que habíamos mencionado ayer, que íbamos a dar un pequeño repaso ahora para reforzar un poco qué es flujo estacionario. Cuando me dicen que las propiedades cambian con respecto a un punto, pero no cambian con respecto al tiempo. Bien. De lo que vimos ayer, necesitamos repasar, bueno, no repasar, sino recordarles un poco, es esta ecuación. Vamos a ver, esta ecuación de energía mecánica es parecida a la ecuación de Bernoulli. También esta ecuación que me dice que la energía interna más la energía cinética más la energía potencial de un sistema es igual a la energía total de ese sistema. Y si yo a esto le agrego al cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial, va a ser igual al cambio de energía total de un sistema, que va relacionado también a lo que vimos después como balance de energía. Este balance de energía. Aquel mismo cambio, bueno, aquí está. Este cambio de energía total de un sistema yo lo puedo expresar como el cambio de energía interna, el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial de ese sistema. Y aquí pues la fórmula para cada uno. También hablamos de el balance de energía. Este mismo cambio de energía total de un sistema también lo puedo expresar como balance de energía. El cambio de ese sistema va a ser
a la diferencia de las energías que entran menos las energías que salen. También vimos que las energías que entran y salen pueden ser por calor, por trabajo o por masa. Si es un sistema cerrado, pues la energía transferida por masa es igual a cero. Eso fue de lo que vimos ayer. Entonces, eso es porque vamos a empezar a hacer, bueno, vamos a ver aquí a manera de visualización algunos ejemplos. En este caso es un ejemplo de libro. Y necesitamos tener esos conceptos que ya vimos un poco más claros. Pero como ya lo hemos visto y en algún momento hicimos algún repaso, entonces podemos pasar ya a la parte de los ejemplos. Y vamos a empezar con los ejemplos básicos que incluso son los que están desarrollados, algunos de ellos están desarrollados en el libro. Primero, para aplicar un poco lo que es la energía de un sistema, que es el ejemplo 2.10. Antes de este, pues hay más ejemplos, pero vamos a ir tomando ejemplos que involucren varios conceptos al mismo tiempo para no saturarnos de muchos ejemplos. Bien, el primero menciona que es un recipiente rígido que contiene un fluido caliente que se enfría mientras es agitado por un ventilador. Al inicio, la energía interna del fluido es 800 kilojoules, pero durante el proceso de enfriamiento, donde el proceso de enfriamiento se pierden 500 joules de calor, o sea, salen 500 joules de energía en forma de calor del sistema. Por su parte, la rueda realiza 100 kilojoules de trabajo sobre el fluido. Determinar la energía interna final del fluido, ignore la energía almacenada del ventilador. Bien, ahí tenemos la imagen. Primero nos dicen que es un recipiente rígido que contiene un fluido caliente y por la imagen podemos deducir que es un sistema cerrado. Es un sistema cerrado, es decir, que no tengo masa entrando ni masa saliendo. ¿Qué está entrando a este sistema? El ejercicio nos dice, o con los conceptos nos dicen que en un sistema cerrado solo puede entrar y salir energía, pero no puede entrar y salir masa de un sistema cerrado. Entonces tengo entrando y saliendo energía. ¿En qué forma? El ejercicio me dice que inicialmente yo tengo 800 kilojoules de energía interna y entra al sistema 100 kilojoules en forma de trabajo de flecha en este caso. Esa sería una energía que está entrando. ¿Tengo trabajo saliendo? No tengo trabajo saliendo. ¿Tengo calor entrando? No tengo calor entrando. Pero sí el ejercicio me dice que durante el proceso, durante el proceso de enfriamiento, el sistema pierde 500 kilojoules de calor. Es decir, que esta es una energía que sale, ya sale del sistema, el sistema lo pierde. Y son 500 kilojoules. Este es un calor que sale. Y luego, pues, el contenido de energía interna al inicio, que son 800 kilojoules. Bien, aquí yo tengo definidos los datos de entrada, podríamos decir, que son los datos que me da el ejercicio y casi todos mis ejemplos, pues yo al principio, primero leo el texto, después vemos la imagen y después definimos los datos con los cuales yo cuento. Cuento con calor de salida, 500 kilojoules. Cuento con trabajo de entrada, 100 kilojoules. Cuento con energía interna inicial, que son 800 kilojoules. Me pregunta el ejercicio, ¿cuál es la energía interna final? Bien, nosotros de repente eh, quizás nos confunde a qué fórmula irnos. Entonces yo siempre lo que digo es, agarremos la fórmula y veamos qué datos tenemos. Si vemos que esa fórmula no cuento con todos los datos, pues utilicemos otra fórmula. Usemos primero la ecuación que les mencioné hace poco, que es la de cambio de energía total de un sistema es igual al cambio de energía interna más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Agarremos esa fórmula y veamos hasta dónde podemos llegar. Entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y tenemos esta diapositiva, tenemos nuevamente la imagen para poderla usar de referencia y no estar regresando a la diapositiva. Tenemos los datos que nos da el libro, tenemos el dato que nos pide el libro, tenemos la ecuación que acabamos de mencionar y tenemos las fórmulas individuales de cada uno de estos términos. Bien, veamos, interpretemos un poco más el ejercicio.
La fórmula me dice que el cambio de energía total del sistema va a ser igual al cambio de energía interna. No sé cuánto es el cambio de energía interna. Más el cambio de energía cinética. Ahora bien, ¿qué pasa con la energía cinética? En ningún momento el libro me dice que el sistema se esté moviendo con una velocidad y se esté moviendo con otra velocidad final. No me lo dicen. Entonces, este es un recipiente rígido que no está en movimiento. Si no está en movimiento, ¿qué pasa con la energía cinética? Como no hay una velocidad a la cual se debe la energía cinética, pues este valor es igual a cero, que sería este de acá. Ambas velocidades son igual a cero. Luego, a esta fórmula hay que sumarle la energía potencial. También ya vimos que la energía potencial es debida a la altura de mi sistema con respecto a un plano de referencia. Ahora bien, esta energía potencial es Z2 menos Z1. Esto indicaría un cambio de altura. Pero el ejercicio no me menciona que el recipiente se esté elevando o que el recipiente esté cayendo. Como no me lo dicen, el sistema está fijo a una altura fija. Entonces, tanto Z2 como Z1 va a ser igual a cero. Entonces, también cancelamos este valor. Y solo me queda que mi cambio de energía total del sistema va a ser igual al cambio de energía interna. Ahora bien, el ejercicio no me dice cuál es el cambio de energía total del sistema. Y del cambio de energía interna, este sería igual a energía interna 2 menos energía interna 1. Energía interna 2 es lo que estoy buscando y solo tengo energía interna 1. Entonces ahí tengo una incógnita. Y el cambio de energía total es otra incógnita. O sea, tengo una ecuación y tengo dos incógnitas. Recordando matemáticas, para resolver dos ecuaciones, yo necesito tener dos incógnitas. O sea, igual cantidad de ecuaciones, igual cantidad de incógnitas. Ahorita tengo dos incógnitas y una ecuación. Me falta ver cómo puedo yo relacionar otra ecuación. Pero también vimos ayer, aparte de la ecuación total, el cambio total de energía de un sistema, también vimos la ecuación de balance de energía. Nuevamente, copio la imagen de referencia, tenemos los datos, tenemos un resumen de la ecuación de balance de energía y aquí lo tenemos más desglosado. ¿Cómo podíamos transferir energía según lo que hablamos ayer? Por calor, por trabajo y por una masa que entra o sale. Y eso va a ser igual al cambio de energía de mi sistema, perdón, al cambio de energía total de mi sistema. Entonces aquí tengo otra ecuación que me involucra más variables, más valores, pero también me involucra energía total del sistema. Y en la ecuación anterior, yo necesito conocer ese valor para poder encontrar mi energía interna. Entonces veamos esta ecuación hasta dónde nos lleva. Bien, yo puedo tener un sistema calor entrando y calor saliendo. A calor que entra menos calor que sale. Puedo tener trabajo que entra menos trabajo que sale. Y puedo tener una masa que entra menos una masa que sale. Y esa masa contiene energía. Y eso va a ser igual a mi cambio de energía del total del sistema. ¿Qué pasa con los calores? Y eso fue cuando estuvimos viendo la imagen. ¿Qué pasa con calor que entra al sistema? Solo permítanme un minuto. Hoy sí. ¿Qué pasa con los calores? Tengo un calor que entra, ya lo definimos, no tengo calor que entra. O sea, si yo tuviese una resistencia que estuviese calentando el recipiente, tuviese calor que entra, pero no tengo, entonces yo lo puedo cancelar. Y por eso yo lo tacho con esa línea para indicar que estoy cancelando ese valor. ¿Tengo calor que sale? Sí, tengo un calor que sale, 500 kilojoules. ¿Tengo un trabajo que entra? Sí, tengo un trabajo que entra y es el trabajo que realiza esta flecha para revolver la sustancia que está dentro del recipiente. Tengo un trabajo que sale, pues el sistema no realiza trabajo, entonces lo tacho también porque es igual a cero. Y nuestro sistema es un sistema cerrado, no tengo masa entrando, no tengo masa saliendo, entonces también cancelo esos dos términos. Y esto debe ser igual al cambio total del sistema. Pero en la ecuación anterior, nosotros vimos que
el cambio total del sistema es igual al cambio de energía interna. Entonces yo lo puedo sustituir. En lugar de energía total del sistema, voy a dejar cambio de energía interna. Bien, ¿qué términos me quedan? Pues solo me queda el calor que sale, calor que entra y el cambio de energía interna, que sería energía interna 2 menos energía interna 1. O energía interna final menos energía interna inicial, como lo quieran llamar. Bien, perdón, energía interna final menos energía interna inicial. Ahora ya sabemos con qué valores contamos, o mejor dicho, cuáles valores no son cero. Y de todos los demás valores conocemos el valor numérico, conocemos el calor que sale, que son 500 kilojoules, conocemos el trabajo que entra, que son 100 kilojoules. Energía interna final es lo que yo estoy buscando y energía interna inicial, que son 800 kilojoules. Si yo resuelvo, despejo, estos 800 pasan a sumar al otro lado y eso me queda que energía interna 2 igual a 800 menos 500 más 100 y eso me da un valor de energía interna 2 de 400 kilojoules. ¿Qué pasó con la energía interna? Inicialmente tenía 800 y al final tiene 400. La energía interna disminuyó. Y ese es un efecto de que el sistema se está enfriando. Entonces, es coherente la respuesta. Entonces, eso es el primer ejemplo, ese ejemplo del libro. Pueden ampliar más también consultando el libro, pero aquí lo vimos de una forma más, creo que un poco más, con unos pasos adicionales para saber por qué cancelamos valores y por qué igualamos energía total del sistema con energía interna en este punto. Entonces, ese es el ejemplo 2.10. Bien, ese es el ejemplo 2.10. Vamos a ver si, vamos a ver otro. Este también es ejemplo del libro. Es el ejemplo 2.12. También es ejemplo desarrollado en el libro. Lo pueden también consultar en el libro. Este trata sobre un ventilador en una habitación. Solamente que ahora van a ver que cada ejemplo que vayamos haciendo va agregándole algunos conceptos adicionales. Entonces, por eso es importante haber visto todos los conceptos antes de esta clase y de haberlos comprendido bien. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Lo importante es leerlo, saber qué datos me dan y saber qué datos necesito. Aplicar la fórmula. Si no me sé cuál fórmula, pues aplico la fórmula, sustituyo datos y veo si me es suficiente. Si veo que con esta fórmula no puedo resolver, pues utilizo otra fórmula, así como hicimos en el ejemplo anterior. Luego, con la práctica, pues ustedes van a saber cuál fórmula hice de un solo, sin estar probando. Y eso es normal a medida que uno va en el aprendizaje con ejemplos. Bien. Ejemplo 2.12. Dice, una habitación se encuentra inicialmente a una temperatura ambiente exterior de 25 grados centígrados, pero se enciende un gran ventilador que consume 200 watts. La habitación se encuentra a 25 grados centígrados, o mejor dicho, una habitación se encuentra inicialmente a temperatura ambiente de 25 grados centígrados, pero se enciende un gran ventilador que consume 200 watts. 200 watts de electricidad cuando está funcionando. La tasa de transferencia de calor entre el aire de la habitación y el exterior se puede dar como, bueno, aquí nos dan una fórmula, esa fórmula pues ya me lo da el libro, donde, bueno, calor es igual a U por A por un diferencial de temperaturas, donde U es un coeficiente igual a 6 watts por metro cuadrado. Bueno, aquí es metro cuadrado, ahí el subíndice, en lugar de superíndice puse subíndice, que representa el coeficiente de transferencia de calor global. Mientras A es el área, que son 30 metros cuadrados. Y TI y T sub 0 son las temperaturas del aire interior y el exterior respectivamente. Determinar la temperatura del aire en el interior cuando se alcanza el régimen estacionario de funcionamiento. Primero, ¿cuál es nuestro sistema? Bueno, definamos nuestro sistema a la habitación.
La habitación será nuestro sistema. ¿Qué energías están entrando y qué energías están saliendo de nuestro sistema? Primero, el ejercicio nos dice que el ventilador consume 200 watts. Esos 200 watts, el ventilador los utiliza como trabajo hacia el sistema. Obviamente es un trabajo de forma eléctrica, es un trabajo eléctrico el que está entrando al sistema. Pero son 200 watts. Ya sabemos que entonces sí tenemos un trabajo de entrada. No tenemos trabajo de salida, pues la habitación no realiza ningún tipo de trabajo. Luego nos dicen que hay transferencia de calor entre la habitación y el exterior. Y el ejercicio nos marca que es un calor de salida. Entonces tenemos calor de salida. Ahora, la habitación no está siendo calentada por ninguna resistencia o un equipo de calefacción, entonces no tenemos calor de entrada. Bien, ese calor de salida, pues el libro nos dice cómo calcularlo. No tenemos que empezar a buscar cómo calcular el calor de salida, sino que ya nos lo están dando. ¿Qué más tenemos? Bueno, realmente solo tenemos eso. También es una habitación, no hay una puerta abierta donde esté entrando masa y esté otra puerta abierta donde esté saliendo masa. Por lo tanto, es un sistema cerrado. No voy a tener energía por masa entrando y masa saliendo. Luego hay algo muy importante que nos dice el libro. Determine la temperatura del aire interior cuando se alcance el régimen estacionario. ¿Qué significa esto? Estacionario, ya viene algo muy similar que ya aprendimos, que es el flujo estacionario. Régimen estacionario y flujo estacionario lo entendamos como el mismo concepto. Es decir, que las propiedades no cambian con respecto al tiempo. Y eso nos va a servir para cuando apliquemos las fórmulas. Entonces, antes veamos los datos que tenemos. Ya sabemos que hay trabajo de entrada. ¿Cuánto es? 200 watts. Nos da el libro. Tenemos calor de salida. Lo podemos calcular por esta fórmula. También nos la da el libro. O sea, ahí no nos preocupemos por esta transferencia de calor porque ya nos lo está dando el libro con esta fórmula y también ya nos está dando los datos para encontrar ese calor, donde U es igual a 6, área es igual a 30 metros cuadrados y T sub I, ¿cuál es T sub I? Es la temperatura interior de la habitación y es la temperatura que me están preguntando. Determine la temperatura del aire interior, entonces no la conozco por ahorita. T sub 0, ¿qué es T sub 0? Es la temperatura exterior y esa sí la conozco y me dicen que es 25 grados centígrados. Entonces yo puedo sustituir todos esos valores y mi calor de salida va a ser igual a 180, o sea, 6 por 30, 180 por temperatura interior de la habitación que no conozco, menos 25. Estamos hasta ahí. Ya hablamos que la energía debido a una masa no hay porque no hay masa entrando ni masa saliendo. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Vemos aquí nuevamente la imagen. Nuevamente la pongo siempre para que nos sirva de referencia. Tenemos los datos que ya conocemos. Calor de entrada 200 watts. Calor de salida igual a 180 por temperatura interior menos 25. Bien, apliquemos el balance de energía. Nuevamente, yo siempre recomiendo que le escribamos toda la ecuación. Posiblemente el libro ya llegue de un solo a la forma resumida. La idea aquí es, pues, mejor tomarlo desde un inicio para ver por qué se cancelan los términos. Bien, en balance de energía es toda la energía que entra menos toda la energía que sale. Y eso es igual al cambio de energía del sistema. ¿Cómo puede entrar y salir esa energía? En forma de calor, en forma de trabajo y en forma de energía debido a una masa. ¿Qué pasa con los calores? Calor que entra y calor que sale. Ya mencionamos que el cuarto no está siendo calentado por una resistencia ni por un equipo de calefacción, por tanto el calor de entrada va a ser igual a cero. Si tengo calor de salida, el ejercicio me dice que lo puedo calcular con esta relación. Trabajo de entrada, también me lo da el libro, 200 watts. Trabajo de salida, pues la habitación no está realizando ningún tipo de trabajo.
Energía de una masa que entra y una masa que sale. Nuevamente, no tengo una masa que esté entrando a la habitación ni que esté saliendo. O sea, no hay una puerta abierta ni una puerta cerrada. No hay una persona entrando y una persona saliendo. Entonces, estos valores son igual a cero. Y aquí viene lo importante. ¿Por qué tacho yo mi cambio de energía del sistema, total del sistema? Por el concepto de régimen estacionario o flujo estacionario, que ya sabemos cuándo es flujo estacionario. ¿Qué podemos hacer cuando un sistema es flujo estacionario o régimen estacionario? Como es régimen estacionario, podemos cancelar el cambio de energía del sistema porque es igual a cero. ¿Qué nos queda? Solamente calor de salida y calor de trabajo de entrada. Si yo despejo, calor de salida va a ser exactamente igual al trabajo de entrada. Calor de salida, pues yo lo puedo encontrar con esta ecuación que me la dio el libro y es igual a 180 por temperatura interior de la habitación menos 25 igual a 200. ¿Puedo despejar? Puedo despejar. 180 pasa a dividir y 25 pasa a sumar. Luego de hacer la operación, pues la temperatura interior es igual a 26.1 grados centígrados. Bien, aquí ya introducimos otro concepto, que es lo del flujo estacionario o régimen estacionario. Cuando es régimen estacionario, mi cambio del sistema es igual a cero. Otro concepto que es un sistema cerrado, entonces mi energía debido a una masa también es igual a cero. Entonces ahí ya llevamos varios conceptos aplicados de los conceptos aprendidos en las clases anteriores. ¿Qué más vimos de concepto? Vimos de conceptos lo que es, bueno, ya llevamos dos ejemplos. ¿Qué otro concepto vimos en las clases anteriores? Pues vimos también lo que es la ecuación de energía mecánica, que es la energía que yo puedo transformar en trabajo, y ecuaciones de eficiencia. Realmente nos faltan de aplicar dos conceptos. Y vamos a ver entonces otro ejemplo para aplicar uno de ellos. Sí, vamos a aplicar un concepto de energía mecánica que, como hablamos, es la energía que yo puedo transformar en trabajo o la energía que yo tengo para transformar en trabajo. ¿Qué equipo mecánico trabaja otros tipos de energía en trabajo o transforma otros tipos de energía en trabajo? Pues eso lo hace una turbina. Una turbina toma energía hidráulica o energía cinética o potencial de un fluido eh, y lo transforma en energía mecánica. Después esa energía mecánica va a un generador y ese generador pues convierte a energía eléctrica. Entonces el equipo ingenieril que transforma otros tipos de energía en trabajo, uno de ellos es la turbina. Luego vamos a ver en el siguiente parcial que el equipo de ingeniería que hace lo contrario, o sea, que consume trabajo y lo transforma en energía hidráulica, es una bomba o un ventilador. Entonces, esos son trabajos, son equipos que trabajan al inverso en la transformación de energía. Bien, veamos este ejemplo, 2.16, y con este terminaríamos por hoy. Ejercicio 2.16, también ejercicio, no, perdón, este sí es de la guía de ejercicios del libro, este no es ejemplo. Este es de la guía de ejercicios. Y vamos a leerlo primero y después vamos a ver qué conceptos podemos tomar. Considera un río que corre hacia un lago a una velocidad promedio de 3 metros por segundo. O sea, aquí vemos una diferencia, que aquí no es un depósito, no es un embalse, sino que es un río que ya viene corriendo con una velocidad. Esto sí es importante. Y esa velocidad es 3 metros por segundo, con un caudal de 500 metros cúbicos por segundo en una ubicación a 90 metros arriba de la superficie del lago. Es decir, está 90 metros arriba del lago. Determinar la energía mecánica total del agua del río por unidad de masa y el potencial de generación de potencia de todo el río en su ubicación. Bien, esto es la definición del ejercicio. Esta es la imagen. Tenemos aquí la turbinita. Es la turbina que se encarga de convertir esa energía mecánica en trabajo. Tenemos un río, que es un flujo que ya trae una velocidad igual a 3 metros por segundo.
entra a la turbina, entrega energía y sale el agua después por la parte inferior al lago que está 90 metros abajo de la parte donde se toma el agua del río. Aquí la velocidad que va a pasar, como aquí sí es un embalse y esta superficie no podemos percibir una velocidad, entonces esto es igual a cero. ¿Qué tenemos? Tenemos caudal igual a 500 metros cúbicos por segundo. Tenemos la velocidad inicial, 3 metros por segundo. Tenemos h, o la altura, que es 90 metros. Y nos preguntan la energía mecánica. Bien. Realmente la primera consulta es energía mecánica por unidad de masa, es decir, kilojoules por kilogramo. Y la ecuación que me da eso es esta de aquí. Recordemos que había otra donde yo dividía aquí entre masa, multiplicaba por masa y ese me da kilowatt. Masa, mejor dicho, masa por segundo. Ese me daría kilowatt. Y ya lo vamos a ver más adelante. Bien, esta es la ecuación de energía mecánica. Nuevamente, siempre recomiendo escribir toda la ecuación, aunque no sepamos qué valores tenemos y cuáles no. Nosotros escribamos toda la ecuación, de ahí vamos cancelando a medida vayamos analizando el ejercicio. Bien, la energía mecánica es la diferencial de presiones, el punto final menos el punto inicial entre densidad, más la diferencia de velocidades al cuadrado entre dos, más la gravedad por la diferencia de alturas. Esto con respecto a un plano de referencia. En este caso vamos a tomar nuestro sistema como que si fuese la corriente de agua. Es decir, que el sistema está en el estado 1, en la entrada a la tubería, y en el estado 2, cuando ya llegó al lago. Esos van a ser nuestros puntos de análisis. O sea, este va a ser mi subíndice 2 y este va a ser mi subíndice 1. Es decir, estado final y estado inicial. ¿Qué más debemos analizar? Debemos tomar un plano de referencia desde el cual nosotros medir estas alturas Z. Normalmente, pero no necesariamente es así, normalmente se toma la superficie inferior que nosotros tengamos como referencia. Por facilidad o porque quizás es como uno se acostumbre mejor, pero alguien puede decir, no, mi plano de referencia va a ser en la entrada a la tubería. También es correcto, no hay ningún problema. O alguien puede decir, no, voy a tomar mi plano de referencia a la mitad. Tampoco hay problema. Al final lo que yo necesito es el cambio de altura. ¿Por qué? Porque Z2 menos Z1. Bien, partamos primero con las presiones. ¿Qué pasa con las presiones? Nuevamente, nosotros definimos nuestro punto inicial antes de entrar a la tubería. Ahí el río está abierto a la atmósfera. Luego, tomamos nuestro estado final cuando llegamos al lago y el lago está abierto a la atmósfera. Entonces, nuestras dos presiones son iguales. Podemos cancelarlos y toda esta división va a ser igual a 0. ¿Qué pasa con la velocidad 1? La velocidad 1 es la del río y esta sí tiene un valor que puede ser pequeño, puede ser grande, pero no lo sé. Entonces, en este caso, no lo puedo despreciar. Velocidad 2. La velocidad 2 es la velocidad del sistema cuando está en el estado 2 y el estado 2 es cuando está en el lago. Y el lago es tan grande que su velocidad es igual a 0. Entonces, yo puedo cancelar esta velocidad 2. ¿Qué pasa con los valores de Z? O sea, para la parte de la energía potencial. Yo, por conveniencia, tomé mi plano de referencia el nivel inferior. ¿Qué quiere decir? Que mi Z2 va a ser igual a 0. Entonces yo lo puedo cancelar. Y mi Z1 sí va a tener un valor y va a ser igual a H o 90 metros. Alguien me puede decir, no, yo quiero tomar mi plano de referencia en la entrada de la tubería. Está bien, ¿cuál va a ser la diferencia? Que aquí es Z1, entonces mi valor 0 va a ser Z1, entonces yo hubiese tachado Z1. Y Z2 si hubiese tenido un valor, ¿por qué? Porque es en la parte inferior, igual a 90 metros. Pero como estoy debajo del plano de referencia, estos 90 metros hubiesen sido negativos. Hubiesen sido valores negativos. Entonces,
Por eso no hay problema con tomar un plano de referencia en cualquier punto. Bien, una vez que cancelamos, primer término es 0, velocidad 2 igual 0, z2 igual 0, solamente me queda velocidad 1 al cuadrado entre 2, pero como aquí está restando, tengo que incluir el signo negativo. Y Z1 es negativo, entonces me queda menos gravedad por H, que H es esta altura de acá. Tenemos todos los valores. Tenemos velocidad 1, si lo tenemos. Tenemos gravedad, es una constante. Podemos tomarla como constante. Y tenemos H, que es igual a 90 grados, perdón, 90 metros. Entonces tenemos todos los valores necesarios para encontrar mi energía mecánica. ¿Qué corresponde ahora? Nada más que reemplazar valores. Energía mecánica va a ser igual a velocidad 1, que son 3 metros por segundo al cuadrado, entre 2, menos 9.81 por 90. Luego de resolver, esto es igual a menos 887.4 joules por kilogramo. Y energía mecánica, ahora bien, energía mecánica, ¿qué significa este negativo? Realmente no es que yo puedo decir que hay energía negativa. Este signo negativo lo que quiere decir es que es una energía que sale del sistema. Sale, como yo llamé mi sistema al flujo de agua que estaba en el punto superior al inicio y al punto final, esa energía mecánica que contenía el fluido se lo pasa a la turbina. Entonces es una energía mecánica que sale. Y eso es lo que significa este valor negativo. Es decir, no significa que esté malo. Si en el libro se lo dejan positivo y a ustedes le dan negativo, no necesariamente está malo. Simplemente el libro ya conceptualizó que es una energía que sale y considera que no es necesario poner el signo negativo. Nada más eso. Si mi sistema fuese la turbina, ¿qué pasaría con esta energía mecánica? Como desde el punto de vista de la turbina recibe esa energía, esta energía desde el punto de vista de la turbina hubiese sido positivo. Entonces, a veces puede cambiar el signo según mi punto de vista de cuál es mi sistema. Entonces, al final, 887.4 negativo con 887.4 positivo significan lo mismo. Energía mecánica que yo transformo en mecánico. Negativo porque sale de mi sistema, que es el flujo de agua. Fuese positivo si fuese desde el punto de vista de la turbina quien recibe esa energía. Bien, eso es energía mecánica. ¿Qué más? La segunda consulta es el potencial de generación de potencia. Bueno, está un poco redundante, pero aquí se refiere cuánto tengo disponible para generar potencia. Y recordemos que energía mecánica es lo que yo tengo disponible para transformar trabajo. Entonces, energía mecánica hay una forma de relacionarlo con la potencia. Energía mecánica es el potencial de hacer trabajo y si yo lo traduzco a potencia sería el potencial de generar potencia. Entonces, vámonos a la siguiente ecuación o al siguiente diapositiva. ¿Cuál es el único problema? Bien, energía mecánica, sus unidades son kilojoules por kilogramo o joules por kilogramo. En este caso, porque está por unidad de masa. Pero potencia ya sabemos que es la velocidad con que yo realizo trabajo. Por lo tanto, son joules por segundo o kilojoules por segundo. Y eso me da watts o kilowatts. Entonces, ¿cómo transformo o cómo paso esta energía mecánica a potencia? Tengo que ver una forma de eliminar estos valores. Y la forma de eliminarlo es multiplicándolo por un flujo másico. ¿Por qué? Porque si yo a kilojoules por kilogramo lo multiplico por kilogramos por segundo, yo cancelo kilogramos y me queda kilojoules por segundo. Entonces, por eso yo debo multiplicar por un flujo másico. No solo por la masa, por flujo másico. Ahora bien, el flujo másico yo también lo puedo expresar como una densidad por un caudal. Ese es concepto de mecánica de fluidos. Flujo másico es igual a densidad por caudal. Y bueno, yo multiplico por mi energía mecánica que ya encontré. O sea, cuánto puedo realizar trabajo. Y eso me va a decir cuánto podría realizar de potencia.
Densidad, pues es agua. Ya saben cuál es la densidad desde mecánica de fluidos, 1000 kilogramos por metros cúbicos. Caudal me lo da el libro. Si no lo recordamos, pues regresamos a la descripción del libro y me dice con un caudal de 500 metros cúbicos por segundo. Y aquí lo tenemos, 500 metros cúbicos por segundo. Entonces, solamente lo aplicamos en la ecuación y multiplicado por la energía mecánica que ya encontramos. Luego de desarrollar y cancelar unidades, siempre recordemos que debemos de tener coherencia en las unidades. Es decir, yo voy a tener aquí kilogramos por metros cúbicos, pero aquí no voy a tener litros por segundo. Necesito transformar primero a metros cúbicos para poder cancelar metros cúbicos con metros cúbicos. También, si yo tengo joules por kilogramo, para cancelar kilogramos no voy a utilizar gramos acá o libras. O sea, necesito dejar kilogramos y kilogramos. Entonces, para tener ese cuidado. Y luego, pues, de resolver 1000 por 500 por 887.4, esto me da a 443.700.000 watts. Eso es igual a 443.700 kilowatts. O para reducir un poco más el término, esto es igual a 443.7 megawatts. Ya es bastante el potencial de generar potencia de esa turbina o de ese sistema. Son 443.7 megawatts. Importante es esta parte. Si yo tengo energía en kilojoules por kilogramo y quiero encontrar potencia, necesito multiplicar por un flujo másico. Flujo másico porque yo necesito unidad de trabajo por tiempo, o sea, velocidad con que yo realizo un trabajo para encontrar potencia. Eso es muy importante para recordar. También del ejemplo anterior, recordar que cuando yo tengo un sistema de flujo estacionario o un sistema en régimen estacionario, mi cambio de energía total del sistema va a ser igual a cero. Es otro concepto que vimos en las clases anteriores. ¿Qué más debemos recordar? Bueno, creo que eso, y con eso podríamos el lunes. Sí, el lunes vamos a continuar con algunos ejemplos. Sí, con otro ejemplo, el 2.15, que ese es el ejemplo del libro, lo vamos a dejar para el lunes. Entonces, consultas sobre los 3 ejemplos vistos. Si no, pues continuamos el lunes. Bien, creo que no hay consultas, entonces nos vemos el lunes o nos escuchamos el lunes. Vamos a hacer más ejemplos, lunes y martes vamos a hacer más ejemplos. Quizás el martes ya continuemos la teoría de propiedades de las sustancias. Miércoles hagamos ejemplos. Lunes y martes de la siguiente semana ejemplos. Y de ahí pues a examen. Bueno, esta última semana sería después del feriado, que hasta donde me han informado, el feriado sigue normal para nosotros, aunque empresa privada o el gobierno la hayan pasado para noviembre. Nuestro feriado, hasta donde yo sé, y me han dicho y me han confirmado, sigue normal. Entonces, si no hay consultas, entonces nos vemos el lunes. Pendientes ahí de subir el video de esta clase, porque como aquí hay ejemplos, este video sí eh, es bueno para repasar, Entonces nos vemos el lunes. Siempre, vamos a ver una consulta en el chat. Ok, gracias. Entonces, bueno, nos vemos el lunes. Listo, ingeniero. Muchas Bueno, gracias. bueno, Muchas gracias, ingeniero. bueno.